Tribunal Nacional Electoral revocó el fallo del juez subrogante, el doctor Durán, y elevó el cupo de la cantidad de boletas a 50. Ahora aparentemente esto se extendería a 300. ¿Qué es lo que han dicho? ¿O qué han hablado los apoderados? No. Llegan a 50, esa es la decisión, que es la que había estado en los otros años. Debo reconocer, primero fue el tema que planteamos ayer a la mañana. Ninguna de las dos cosas es aceptable, ni que se limite a 25, porque le quita a los partidos más chicos la posibilidad de garantizarse la boleta durante un buen tiempo, y la segunda porque decía que los fiscales de mesa solo podían reponer. Dos situaciones que son incómodas y que no van en sentido de lo que toda la vida el gobierno nacional pregonó de la participación. ¿Cómo se garantiza la participación? Bueno, en este caso, lo de los 50 boletas es comprensible. Yo no digo que no se pueda entender lo que hizo el juez. ¿Por qué razón? Y si son 1.400.000 urnas a 50 boletas, son 70 millones de boletas. Es una bocha de cosas para hacer. Esa situación, si el juez no la puede hacer, que evidentemente no las puede hacer, lo que tiene que hacer es, a mi juicio, no soy quien para decirle al juez su función, pero lo que yo hubiera hecho en lugar del juez es decirle al gobierno, yo no lo puedo llevar a la práctica, denme la logística para poder cumplirlo, y se cumple, se puede hacer sin ningún inconveniente, eso, así que me satisface que se haya resuelto. La justicia también decidió que los fiscales, que pueden llegar a ser de la ciudad de Buenos Aires, pueden fiscalizar en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el segundo conurbano. Yo me pedí a favor de eso, porque lo difícil sería, o lo feo sería que le digan a uno, bueno, usted de la capital o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, bueno, puede votar en la provincia. Eso está mal, no es lo que corresponde. Solo votan en la provincia los que formamos parte de la provincia. Estamos en el padrón y estamos habilitados para ello. Acá lo que se pide es controlar una mesa. Tiene tanto derecho como el que más, ¿por qué no? ¿Por qué no puede un amigo, un compañero, un correligionario colaborar en otra provincia apostando a que haya la participación? Lo que se tiene que facilitar es la participación. Siempre estuve de acuerdo con ese tema, lo he sostenido desde el día de ayer y me satisface también que eso se haya resuelto favorablemente. Cambiando de tema, si los colegas me permiten una reflexión de lo que sucedió ayer con los choferes de la línea 60. Volvemos a lo mismo. Ayer alguno habló dicen que está hablando Granados y que alguno dijo, hablamos con el jefe de gabinete y él dice que no puede participar, entonces ¿quién puede participar? La realidad es que no podemos participar, porque no es un problema laboral como plantean los trabajadores, y porque no es el tema empresario respecto de la vocación de participar de la administración de la empresa, es un tema más que gráfico, un tema que hasta la propia Unión Tranviarios Automotores, el titular Roberto Fernández, reconoce que de los 1.060 trabajadores hay 100 que son los que están provocando el conflicto, que no tienen vocación, pero los otros 900 quieren trabajar. Esta discusión tiene que saldarse de la mejor forma, de la forma más rápida posible, porque inclusive al dictarse la conciliación obligatoria, los trabajadores, los delegados de base dicen que son 53, yo tenía entendido que eran 47, no importa, pongamos que fueran 53, son reincorporados porque la condición de la conciliación obligatoria es volver el Estado atrás antes de que empezara el conflicto, que fue el 25, y se pudiera resolver sin ese conflicto agregado a un problema mayor que está existiendo. Eso se hizo, entonces no se entiende por qué se sigue estirando y provocando conflictos, pretendiendo cortar la Panamericana, todas las cosas que sucedieron, cuando en realidad tendría que encontrarse la solución desde ese lugar, porque los motivadores, lo dice la propia dirigencia del sindicato de la UTA, que son los que motivaron, este grupo de trabajadores son los que motivaron el conflicto. Y una de las cosas es la despedida de uno de los trabajadores, que ya lleva, creo que son 14 choques producidos. Es muy peligroso dejar a una persona al frente de una unidad con semejante cantidad de accidentes, porque lo que pone en riesgo es la vida de los transportados, ¿no? ¿Cómo recibió en este sentido las críticas del CELS señalando que se usaron balas de goma sin negociar previamente con los manifestantes? Yo no he visto más, vi lo poquito que se vio por televisión y no conozco cómo fue hecho el operativo. Vuelvo a insistir, la visión del gobierno siempre fue que esta cosa se salga políticamente y sin sangre, sin heridos y sin muertos. Debo ver que en muchos de los casos se ven muchísimas agresiones por parte de los choferes a la gendarmería. Eso no es saludable, como tampoco sería saludable la utilización de balas de goma. Las dos cosas no son saludables. Ministro, fue una especie de operativo pinza también, porque muchos de nosotros estuvimos ahí, fue de manera indiscriminada, ministro, cómo avanzó la gendarmería. Yo no lo manejé.
no conozco el tema. Les insisto sobre lo que me jacto después de haber estado 5 años al frente de la fuerza. Me fui sin un muerto y sin un herido. Sigo sosteniendo lo mismo. ¿Qué fue lo que sucedió? No conozco más que lo que les puedo contar por lo poquito que se ve por televisión. No he hablado con Berni, no. Los choferes de la línea 60 están buscando un muerto, justamente. ¿Usted coincide con esta idea? Espero que no. Espero que no sea así. Bueno, espero que no. Hay que ver exactamente qué fue lo que sucedió. No estoy al frente del operativo. Hay 100.000 cosas en todo el día. Lo poco que se ve por las pantallas y es muy poquita la información que se tiene. No habló con Berni, pero la ministra Rodríguez, su superior inmediata, le dio alguna explicación o le pudo contar algo. La ministra Rodríguez lo que me cuenta es lo que habían actuado hasta el momento, en que todavía no había dado la instrucción del desalojo la doctora Arroyo Salgado. Y lo que no puede suceder tampoco es que los trabajadores hagan lo que se les antoje en ese caso. Normalmente ante situaciones de esta característica se actúa tratando de no tener que utilizar la fuerza. Vuelvo a insistir, han sido cantidades industriales de piedra que le han tirado a la gendarmería y en todo caso practicar detenciones. Sé que se practicaron detenciones, no conocía lo que me dicen que hay alguien en terapia intensiva, no conozco, voy a interesarme para ver qué es. Los choferes dicen que no les llegó la conciliación obligatoria, que ellos no están informados. Ahí hay una confrontación de opiniones con respecto a los empresarios. Han hablado 20 veces con el Ministerio de Trabajo, cada uno juega su propio partido. Los choferes de base no tienen por qué ser un actor de la discusión de la relación directa con el Ministerio de Trabajo, porque en definitiva para eso hay un sindicato, si no sería una anarquía fenomenal. No es la Comuna de París acá donde todo el mundo se sienta y opina y dice lo que siente. Hay un sindicato y el sindicato conoce que hay gente que está con la vocación de seguir adelante con el conflicto sin explicar por qué razón. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay algo detrás de todo esto que lo motiva. Encima además los trabajadores dicen que ellos no están de acuerdo con la empresa que compró la nueva empresa que compró la vieja empresa. Sí, ¿Qué es lo que hay detrás que lo motiva? No lo sé, porque le estoy diciendo que los trabajadores dan como argumento que no están de acuerdo con la empresa que compró la vieja empresa, pero es una decisión unilateral de aquel que pagó por una empresa, no va a estar dando explicaciones a los trabajadores tienen que trabajar y nada más en ese caso, dentro del marco de la ley indica, dentro del marco del convenio colectivo y dentro de lo que está establecido en las condiciones mínimas indispensables del funcionamiento de un transporte automotor, no tendría por qué haber ninguna discusión. ¿Por qué se discute la titularidad de la empresa? Porque la empresa no les permite formar parte del management, de la administración. Bueno, es otra discusión, vuelvo a insistir, lo que venimos diciendo desde el primer momento, se discute en todo caso en el derecho civil, pero va a ganar la empresa, no tenga duda, porque si la compró y la pagó, no tiene por qué opinar ninguno de los trabajadores. Se cumplen 5 meses del acampe de los pueblos originarios en Avenida de Mayo y 9 de julio. Hoy van a hacer una conferencia de prensa y llamaron a compañeros desde Formosa para que vengan a acompañarlos en este reclamo para que los reciba la presidenta. ¿Cuál es la postura del gobierno? Es que yo no entiendo cuál es la visión de que tiene que recibirlos la presidenta. Es una discusión que se viene dando hace mucho tiempo y que la gente que está en este lugar no representa en definitiva a la comunidad que está que está en Formosa, porque la comunidad COM se manifiesta que ellos no son los que reclaman esta posición. No se termina de entender. Es el viejo conflicto establecido por 600 hectáreas y que está bien definido respecto de la titularidad del dominio y cómo se resuelve ese tema, y por qué tiene que ser la presidenta de la Nación la que tenga que dirimir un tema que le pertenece específicamente a la provincia y donde la comunidad COM en la provincia dice que ellos no tienen ese conflicto, que lo comprenden, porque han recibido en tiempo y en forma todo el resto de las tierras que les corresponderían por ley, con lo cual es una discusión que pareciera ser como un capricho. Y no si la comunidad en Formosa dice que ellos que no son representativos de ellos mismos. Lo dice la comunidad, no lo digo yo. Aníbal, la UIA está algo intranquila justamente por el tema del retraso cambiario con lo que está sucediendo en Brasil. Un tema que nosotros seguramente vamos a seguir muy de cerca. Lo que sucede en Brasil, lo que sucede en cualquier país que pueda preocuparnos a nosotros. Y el ministro de Economía es quien monitorea en forma permanente este análisis. No se va a alejar nunca mientras no se produzcan cuestiones de fondo que pongan en riesgo lo que pueda significar la colocación de los productos argentinos en Brasil. No hay por qué tomar una medida. Pueden estar preocupados, sí, yo también estoy preocupado. ¿Se van a utilizar reservas para sostener el precio del dólar? El precio del dólar en el mercado ilegal, vuelvo a insistir, es un mercado muy chiquitito, y cuando el Banco Central entiende
que tiene que intervenir en el mercado para que el dólar conserve un ámbito, un espacio o un lugar en la grilla que no debe acorrerse de ese lugar, lo va a hacer, va a intervenir, pero en los últimos días ha intervenido 2 o 3 veces en unas cantidades muy importantes porque no es muy importante la cantidad que se está trabajando. ¿La devaluación de Brasil y una menor perspectiva de crecimiento de China no le pone presión a la devaluación del peso? No, le pone presión a la obligación de saber cuáles son las medidas, en todo caso, contracíclicas y son las que impactan de lleno con productos que se colocan en el exterior. No va a dejar de mirar la Argentina todas las acciones que tenga que tomar para poner en defensa los intereses de los representados. Evidentemente el gobierno va a hacer eso. Usted dice siempre que el mercado es muy pequeño. ¿Cuál es el índice de ese mercado que está en la moneda marginal? Es muy chico, absolutamente muy chico. No se lo puedo dar porque no lo conozco, porque no lo monitoreo, es un mercado ilegal. Pero es muy chiquito, no tiene volumen, no tiene volumen. El juez Daniel Rafecas quitó a la Policía Metropolitana de la custodia de las pruebas en la investigación de la causa del Hotel Otesur. Dijo Mauricio Macri, como jefe de esta fuerza, que esto fue una orden que bajó directamente el candidato Daniel Scioli. Es una tontería de las tantas que el jefe de la ciudad autónoma inventa dentro del marco de las cosas que no salen como él pretende. Es un caprichito del niño bien. La realidad es que estamos discutiendo otra cosa acá. El juez Rafecas lo que ha hecho es quitarle esas pruebas obtenidas por la prefectura, que son pruebas que se invalidan a sí mismas porque fueron obtenidas en forma ilegal. Si leemos el voto del doctor Freiler de la Cámara cuando le quita la causa al doctor Bonadío, que en definitiva esos obiter dictum, esos considerandos de la sentencia son los que hay que tener en cuenta cuando se analiza este tema, lo dice con toda claridad, que la ley 2894 de la Ciudad de Buenos Aires, que es la que crea a la Policía Metropolitana, dice que es auxiliar de la justicia, pero en el marco de su jurisdicción. Y dice el doctor Freiler que esto no es el marco de su jurisdicción. Esto le da la razón al planteo que hizo la defensa de que el juez de Bonadío debía haberse apartado per se porque no tenía competencia. Fíjese que desde la Ciudad de Buenos Aires todos se hacen en gallego, todos se hacen en gallego. La competencia entonces de gallego, no discutamos más sobre este tema, la competencia de gallego. Lo que pasa es que el doctor Bonadío se negaba a tratar esa presentación, no le dejaba ver el expediente a la defensa y entramos en una situación como la que estamos. ¿Por qué no sirve la prueba en la forma en que se obtuvo? Es lo que en derecho se conoce como el fruto del árbol venenoso. Si no tiene jurisdicción y obtuvo pruebas en una condición, lo hizo en forma ilegal, sobre todo porque provienen de lo que en la justicia se llama una excursión de pesca. Se va a buscar lo que se encuentra y lo que se encuentra se trae y por ahí de eso se pesca algo y entonces la investigación arranca a partir de lo que se pescó. Eso es lo que dice específicamente la sentencia y que uno tiene en claro que estaba sucediendo. El ministro de la ONU aprobó una propuesta argentina para frenar a los fondos buitres. ¿Cuál es la opinión de usted? ¿De la ONU? Sí. Bueno, pero nos venimos bregando hace mucho tiempo por ese tema. Más que frenar a los fondos buitres, lo que buscamos es que haya una convención que los países que adhieran tengan la tranquilidad de que participar de una reestructuración de su deuda va a significar el respeto por toda la comunidad internacional que adhiera, no nos olvidemos de eso, que adhiera, a garantizarle que su presentación no va a ser intervenida por un juez en forma de desaguisado como el que hizo el doctor Griesa, que lo que pone es a tratar de quedarse con los dineros de los argentinos en una forma absolutamente impensada. Compraron papeles inclusive después del canje del 2005 por 48 millones de dólares y quiere pagarle a ellos 832 millones, 1.633%, un despropósito sin sentido. Bueno, lo que va a hacer la convención una vez que se cumpla con ella es decir con toda claridad que los países que adhieran a ella, cuando reestructuren su deuda, van a tener un montón de ventajas, por ejemplo, que no intervengan magistrados de esta característica y que interpreten en este caso la cláusula pari passu, que es la que garantiza que todos son iguales en las mismas condiciones y no que sean iguales a la hora de pagarla, no importa las cantidades que se paguen, ¿no? Ministro, ¿podría beneficiarse Grecia en este caso? ¿Podría beneficiarse Grecia con su deuda? Con la convención lo que le va a garantizar es que no van a ser otras decisiones. Las decisiones en este caso sí pueden perjudicarlo
desde el punto de vista de la participación del Fondo Monetario, que son los que intervienen en forma directa y los que pedían que hubiera un supervisor por parte del Fondo Monetario, porque prácticamente lo que van a hacer una vez que tome las decisiones, que vaya tomando decisiones Grecia, aprobar o desaprobar los gestos o las acciones que haya tomado. No tiene mucho que ver con la situación, porque nosotros hablamos después de haber reestructurado la deuda, que Grecia está en proceso, digamos, de reestructuración. En el caso nuestro sí era una gráfica, porque viendo la reestructurado lo que hay que buscar es que se cumpla y se ordene y se lleve al punto en donde no se meta nadie ya cuando una vez que se reestructuró, que no haya derecho a tener que jugar, o como lo ha hecho el doctor Griesa, con sus propias interpretaciones, vuelvo a insistir, de la cláusula pari passu, de que todos somos iguales, para hacerla entender como que todos somos iguales a la hora de cobrar. Cobramos uno, bueno, uno puede cobrar uno, otro puede cobrar 500 por la misma cantidad de papeles, eso no importa, lo que importa es que se pague en el mismo momento, y eso no es la cláusula pari passu. La cláusula pari passu dice que el 92.4 percibió todo de una misma manera y que el otro 7.6 que le resta cobrar, debiera cobrar de la misma manera. Eso es lo que dice la cláusula pari passu, y que garantizaría a el resto hacer lo mismo. Fíjese que tenemos 2 plazas internacionales que ya no será Nueva York, que desgraciadamente la van a sacar porque nadie va a querer ir a negociar un papel sabiendo que le están pasando estas cosas. Inglaterra o Luxemburgo lo venían sosteniendo de la misma manera, y ahora se ha agregado Bruselas en Bélgica, con la posibilidad de mantener un sistema que garantice a los que reestructuran su deuda que no se van a quedar con los dineros de su gente.